Hola, buenas noches, señorita. Señorita Valencia. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Ya queriendo comenzar la clase de este día. Ok, excelente. Y queriendo descansar también, ¿no? Ay, sí. La verdad es que ya estamos en la cinturita, ya comienza a sentirse cansancio. Es Es que la cierto, verdad es que como uno comienza desde bien temprano, ya pues a las 9 ya tiene sueño. Y nosotros casi vamos terminando justo y a veces no se ha comido y eso se va acumulando el cansancio y ya el miércoles, jueves ya se siente. es verdad. Tiene toda la Sí, razón en eso. Se siente ya ese cansancio y que no es lo sí, mismo. Las etapas evolutivas, edad de 20 años felices para hacer todas las actividades. sí, la verdad es que sí. Ya llegando ya a nuestras edades, ya no, ya las energías disminuyen. Sí, posiblemente sí, se va sintiendo. Sí, Las huellas que nos va dejando los años nos van pasando en vano. así es. Tiene toda la razón. Sí, Vaya, ok. ¿A alguien le gustaría hacer un análisis de la teoría que vimos el día de ayer? Hola, de lo que recuerdan. bueno, ayer estuvimos hablando, licenciada, de las etapas de la teoría de Simon. Yo le digo Freud, pero usted lo menciona bien bonito. Freud, La verdad. Roy. Freud. Ah, ya. Ajá. La teoría, las etapas, ¿verdad? La etapa oral, eh, desde el primer año, la etapa anal, las etapas fálicas, eh, la etapa de la latencia y la etapa genital. Bueno, cada ellos va expresando las edades en las que comprende, qué es lo que se va desarrollando en las diferentes etapas. También hablaba de los mecanismos, eh, de las diferentes, eh, de la existencia, de los mecanismos de defensa, de represión, de regresión. Eh, en la represión es donde se reprimen los sentimientos, ¿verdad? Eh, pues que se hace para evitar sentir las angustias y pues que los sentimientos y pues se reprimen el subconsciente, mencionaba usted, ¿verdad? Mencionaba las patologías de esa represión. Hablaba también la regresión, eh, que en la regresión y en la negación es cuando se niega lo que hablaba del mecanismo de la proyección, ¿verdad? Que, donde se reducen, pues las ansiedades se proyecta hacia los sueños, eh, de lo que los padres no pudieron hacer y quieren con sus hijos que se logre lo que ellos no lograron, ¿verdad? El mecanismo de la racionalización, eh, cuando se es irracional, racional, Ujú. hablaba también de las teorías de Carl Jung, eh, del yo, el consciente, el inconsciente, ¿verdad? El inconsciente personal, el colectivo, el complejo de Electra, y pues hablaba también eh, de los arquetipos, que se llaman arquetipos,
Arquetipo. Los arquetipos, ajá, de los arquetipos del materno, el de la sombra, que el materno pues está constituido por la madre, que simboliza, ¿verdad? Esa figura, el arquetipo de la sombra, es el lado oscuro, la parte negativa o diabólica, decía usted, se oía feo, lo que nosotros hacemos, ¿verdad? El arquetipo de la persona, que es lo que nosotros mostramos, nuestra imagen pública, ¿verdad? Para que lo que mostramos ante la sociedad, el arquetipo del ánima, que es el aspecto femenino, que decía usted que era el presente en el inconsciente colectivo de los hombres responsables, y el ánimos, que es el aspecto masculino, ¿verdad? Y que hablaba al final de los sueños, ¿verdad? Que es lo que nosotros a veces soñamos, lo que no podemos revelar en el consciente, el subconsciente, el inconsciente, lo recuerda, ¿verdad? Pues es nuestro inconsciente personal. La verdad es que fue una clase súper interesante, terminando con los sueños, que a mí me llama mucho la atención eso de los sueños. Así que sobre eso fue la clase del día de ayer, licenciada. No así, porque fue bastante extensa, pero más o menos así, a graso, ¿cómo decirle? No muy detallado, pero así me informa, licenciada. Excelente, muchas gracias. Realmente le gustó la teoría, ¿verdad? Por lo que puedo ver. Sí, la verdad es que como la clase está súper interesante, atractiva, motiva a conocer, como usted mencionó, como conocernos nosotros mismos, nuestras actitudes, todo eso es como, bueno, yo tengo mi compañera que es psicóloga en la oficina y en la mañana llego a comentarle y seguimos hablando de lo que es, porque se torna bien interesante, la verdad, para mí así lo veo y me gusta ir conociendo bueno, la teoría y los ejemplos que nos va poniendo, cómo nosotros podemos ir identificando ciertos comportamientos nuestros y de los demás, ¿verdad? Claro. Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. La felicito. Realmente la felicito. Eso me da la pauta que realmente estuvo muy atenta en todo el desarrollo de esta clase. Es una teoría muy bonita, a pesar que no tiene un fundamento así científico, pero sí tiene todos aquellos grandes aportes que nos da a todas las personas que nos dedicamos en el área clínica para poder estudiar todo un historial, valga la redundancia, de la conducta de las personas. Todos los problemas, en su mayoría, están enfocados en la etapa de la niñez. Por eso es muy importante en la psicología del desarrollo cuidar las primeras etapas. ¿Cuáles son las más importantes? Todas son importantes, pero la que determina nuestra personalidad es la etapa desde que nosotros nacemos hasta la edad de los 7 años. Todo lo que nosotros somos, lo bueno, lo malo, los traumas, lo felices que podamos ser, es porque fuimos bien marcados en ese momento. Si el niño sufre un maltrato psicológico, un abandono emocional, un abandono afectivo, un abandono físico, le va a venir a afectar en todo el desarrollo. Y llegamos a etapas adultas y no los hemos podido resolver. Son conflictos que han quedado en nuestro subconsciente.
Lo mismo puede ser un niño o una niña que ha sufrido una violación y sobre todo si fue en la etapa de genitalidad, en la etapa de la latencia, que es la satisfacción y la gratificación de los órganos sexuales. Todas las conductas nuestras tienen una razón y un porqué. A veces es bastante fácil juzgar a las personas. Es fácil, pero cuando conocemos el historial de estas personas, hasta a nosotros nos da a veces mucha pena, le digo, y nos da a veces mucho dolor de todo lo que esas personas pudieron haber experimentado. ¿Qué busca el niño? Atención de los padres, el amor de la familia, ese nivel de afectividad que los padres se lo negamos. ¿Y por qué se los negamos? Porque vivimos afanados en nuestro trabajo para satisfacer las necesidades fisiológicas primarias, pero descuidamos lo más importante. Hemos descuidado el desarrollo de los niños y les va a afectar en las edades anteriores. ¿Por qué establecemos malas relaciones? Porque buscamos aquella necesidad que no fue satisfecha en una totalidad en las etapas infantiles. Entonces la búsqueda de los niños es eso, buscar el cariño, buscar el amor y muchas veces como hemos aprendido a que los papás no los niegan, nos cohíben de esa afectividad, la vamos buscando en relaciones que no son las más correctas. Hombres y mujeres vivimos sometidos en ese nivel de relaciones. Pero es parte, ¿verdad?, del estudio de una teoría psicoanalítica, de la teoría psicoanalítica que vimos anteriormente y la teoría que vamos a ver en estos momentos, que es la teoría de la Gestalt. Ambas, las tres son psicoanalíticas, pero con la diferencia de estas, que esta se compone de otras teorías. Es holística, se compone de las conductistas, tiene elementos de la Gestalt, de la teoría de Freud y de la teoría de Jung. Todo es como un hilo, es una hilera. Entonces nosotros nos enfocamos en el estudio de todos aquellos acontecimientos del desarrollo de las etapas. Y es bastante interesante porque cuando descubrimos los conflictos, los más marcados, créanme que está en la etapa infantil, los más marcados, es la etapa más difícil. Es la etapa más difícil por la vulnerabilidad, ¿verdad? Pero si hablamos del desarrollo, la etapa más difícil es la adolescencia. Ser niños, tenemos 12 años para ser niños, de ser niños, eso estuvimos. Jugábamos, disfrutábamos, brincábamos. La única responsabilidad que teníamos era tratar de sacar medio, ¿verdad?, de notas ahí en lo académico. Algunos y otros que no, ¿verdad? Hoy en la actualidad, en las escuelas, niños pequeños que ya van al trabajo, le van a ayudar a los papás al mercado, descuidaditos, increíblemente. Entonces, todos esos aspectos son los que nosotros vamos estudiando. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto de una conducta? ¿Y a dónde está esa situación mucho más marcada? ¿Qué nos marcó? A pesar de todos los problemas, pero la raíz está en la etapa infantil. Carencias que nada más quedaron o la guardamos en el inconsciente. Y así hemos venido viviendo, pero no somos felices. Y la meta de nosotros es tratar de buscar la felicidad, pero vivimos afanados en toda nuestra vida, tratando de buscarla. Trabajamos, en los casos de los adultos, trabajamos, trabajamos y trabajamos y trabajamos. ¿Y en qué momento somos felices? Así es que quizás esto fue como un apartado para que todos reflexionemos, para que ustedes pues estudien, ¿verdad? En relación a la teoría, en relación a lo que ustedes están vivenciando, sus familias, qué cambios pueden hacer, qué cambios van a realizar cuando estén ya en el ámbito laboral. Si van a estar pues con una cantidad de personas profesionales, con diferentes culturas,
diferente estatus socioeducativo, pero con problemas bastante marcados. No es el hecho que soy una profesional, no he vivido una cantidad de situaciones difíciles en toda mi vida. Entonces, eso es lo que nosotros determinamos, estudiar el comportamiento de alguien, no prejuzgar, porque es agresiva, porque es una persona tímida, porque es una persona que no se adapta a diferentes ámbitos. ¿Por qué somos así? Y si trabajan dentro de áreas administrativas, entonces es más complicado todavía estar en una organización, estar dirigiendo personas, pero con una complejidad, con conductas, con vivencias, con motivaciones distintas. Entonces, para eso nos ayuda la psicología, tratar de comprender a todos los seres humanos. Y no solamente a ellos, sino también algo bien fundamental, comprendernos nosotros mismos. ¿Por qué tenemos estas emociones, estos sentimientos? ¿Por qué actuamos de determinada manera? ¿Dónde está la raíz, pero que no la hemos descubierto? Así es que es bien bonita la psicología, los aportes que nos dan las teorías, lo vemos desde diferentes perspectivas, desde diferente ángulo a una persona. La gestal es un enfoque muy bonito también porque esta teoría nos da las pautas para que en un momento dado pues podamos llegar a la sanación del sujeto. Si somos tres componentes, somos mente, somos cuerpo y somos alma. Tres componentes que están conectados mientras tenemos vida. Entonces, eso es lo que estudia la psicología. Cómo hay una concordancia entre estos tres elementos. Okay. Ahora comienzo con el enfoque de la gestal. La gestal. Esta es mi teoría enfoque gestáltico. Observen la observación, valga la redundancia, es mi técnica en la psicología. Que observo en el entorno, cómo lo analizo, cómo lo interpreto, por mis propias experiencias, por las vivencias, por las motivaciones que tenemos, ya sean experiencias traumáticas, desagradables, y que eso ha marcado una estructura y la estructura del inconsciente. Entonces, claro, yo voy a responder ante un tipo de imágenes por mis experiencias. Aquí que observamos que nos llama la atención en todo el entorno, los colores, los tamaños de las cosas. Ok, observen. Podemos ver una mujer, podemos verlo como rodeada de planetas. Cada uno puede observarlo de diferente y darle un sentido distinto. Entonces nuestros problemas, nuestros estilos de vida son así bastante similares. Tenemos la figura de una mujer a través de una planta. Lo percibimos porque es fácil, es una experiencia. Y en la parte pues de abajo tenemos a un gallo, ¿no? Así lo veo yo desde mi percepción, pero no sé cuál es la percepción de ustedes. Entonces la teoría se basa en esos puntos fuertes y débiles. Escuela de la Gestal, tenemos a Weimer. Él estudia la percepción humana. Dice que no es la suma de todos los datos sensoriales, sino que es el proceso de la estructuración de la mente. Si todos aquellos elementos del entorno yo los analizo a través de mis sensaciones, a través de los 5 sentidos, pero él determinó que no solamente esa información se va a procesar por los elementos sensoriales, sino por la reestructuración de la mente. ¿Y cuál es la estructuración de la mente? Todos los procesos psicológicos. Y que va a determinar algo bien fundamental, la experiencia nuestra. Y a partir de ahí, pues donde analizamos la información es cuando nosotros le damos una forma. La teoría de la Gestalt trabaja mucho por la forma.
por la forma, por el contenido, aunque a veces no le interesa mucho el contenido, sino que la forma en cómo vamos a solucionar todos aquellos problemas. Esta teoría de la Gestalt da grandes aportes a las terapias psicológicas. Este enfoque, por lo general, cuando estudiamos las leyes de la psicología, nos estamos refiriendo a las leyes de la Gestalt. Tenemos la ley de figura y fondo. La figura, lo que observo, todo lo que tiene figura y tiene fondo. El fondo son los colores. Así es como determina nuestro nivel perceptivo y nuestro nivel de atención. Entre más grande la figura, más atención. Y puede ser que el fondo sea mucho más llamativo, entonces no es tanto la figura. Cuando nosotros tenemos problemas, ¿en qué nos enfocamos? Especialmente nos enfocamos en la figura, nada más en lo superficial. Cuando descubrimos el fondo, entonces es cuando analizamos más lo que está atrás de la figura. Entonces tiene una connotación diferente en nuestras vidas, pero estamos acostumbrados solamente a detenernos en la figura. Luego de esto, hay una ley de movimiento. La ley de los movimientos es todo aquello que circula en la estructura. La ley del movimiento lo hemos visto cuando les coloco una imagen y muchas veces la imagen no se mueve. Y es que la imagen no se mueve. Pero nuestro proceso sensorial permite, a través de nuestra atención y de la concentración, que esas imágenes tengan un movimiento. Y ese es el movimiento ocular. Tenemos la ley de continuidad. ¿Se han fijado que cuando vamos en una carretera, digamos, vamos para Santa Ana o vamos para Chalate, y el espacio de la carretera es tan, pero tan amplio, y vamos a ver ¿cómo se le llaman? Los separadores que están en el centro de la calle, y son completamente, ¿qué? Nuestra mirada las une, pero tiene separación. Hay una distancia de separación, pero nuestra mirada le da una unión. Entonces, esa es la ley de continuidad. Está la ley de la simetría, que todo tiene un orden asimétrico en el ambiente. Todo lleva una relación y toda esa relación lleva una concordancia en la ley de simetría. En la ley de proximidad, yo puedo tener, por ejemplo, una naranja y un limón. Yo puedo decir, ¿se parecen? Depende. Si la naranja es pequeña, se parece al limón, porque si el limón es un poco más grande, entonces la estructura es bastante igual. Puedo decir, ¿el tomate y la manzana se parecen? Por supuesto de que no se parecen. Entonces, a eso vamos a establecer una semejanza entre diferentes rubros. Ya les voy a explicar cómo se va dando en relaciones de problemas. La ley de cierre, todo en la vida tiene un cierre. Tiene un punto de partida y tiene un punto de final. Ok. Cuando nosotros decimos ante todos los problemas que está la figura y está el fondo y que nos centramos solamente en la figura pero no en el fondo. Cuando nos centramos en el fondo, le buscamos alternativas de solución. Pero como anteponemos nuestras emociones, entonces difícilmente podemos encontrar respuestas así claras. Hay ley de movimiento porque todos los problemas también tienen un movimiento. Entre más nos centramos en el problema, más movimientos tienen. Y no encontramos la solución precisa.
hay una ley de continuidad. Si nosotros nos trabajamos todos esos problemas, ¿qué quiere decir? La vida es una ruleta. Lo que vivo, lo que viví anteriormente, pero como no lo sanamos, lo volvemos a vivir, lo volvemos a experimentar. Entonces es la ley de continuidad, la ruleta de nuestra vida. Simetría es solucionar todos los problemas de la mejor manera y con el orden específico. Una ley simétrica, solución de problemas. La ley de proximidad, cuando tratamos de sanar algunas cosas que hemos vivenciado, pero luego se presentan otras y son similares, entonces nosotros establecemos que hay una ley de proximidad, hay una aproximación y hay una semejanza de los problemas que ya antes habíamos vivenciado. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema es que hemos visto a la psicología o a los psicólogos como algo no muy importante en la vida social, o en nuestra vida, mejor dicho. Pero ¿qué sucede? Como no hemos sanado nada de los problemas que nos han causado temores, miedos, angustias, y que lo hemos guardado, entonces, ¿qué pasa? Volvemos a vivir lo mismo. Ejemplo de una mujer, digamos, que ha vivido un maltrato, ¿verdad? Violencia intrafamiliar. En un momento dado salió de esa situación, trata de retomar su vida, pero luego vuelve a otro nivel de relaciones y vuelve a caer otra vez en lo mismo, por los mismos prototipos que vamos marcando en nuestra imagen. Entonces, por eso es importante todas las escuelas. La escuela anterior del psicoanálisis se los llevé así con ejemplos de cómo pues se vivencian. E igual en esta escuela. La ley de cierre me permite cerrar los recuerdos, el pasado. No olvidar, porque no olvidamos, sino que no duela, sino que no nos genere tanto conflicto a nivel emocional. Entonces ahí es donde estudiamos la ley del cierre. Lo vemos desde diferentes puntos de vista. Si lo hemos visto, digamos, en el área escolar, cuando somos pequeños, ¿qué nos han enseñado? En la escuela, en kinder, nos enseñaban las figuritas, luego los colores, luego nos enseñaron la ley de continuidad, ley de simetría, aquellos dibujos entrecortados, ¿no? ¿Y qué hace el niño? A la rueda trata de unirla, que le da una experiencia. Después de eso, en su mente ya lo reestructura, ya tiene una experiencia. Ya su mente lo cierra sin que el niño haga ese tipo de trazos. Entonces, esos son los grandes aportes que nos han dado la escuela de la Gestalt. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que como no cerramos los círculos, siempre vivimos lo mismo. Siempre vamos a vivir en ese tipo de problemas. Ok, ¿preguntas, dudas? Ninguna. Okay. Licenciada, ¿Sí? una pregunta curiosa. ¿Por qué comenzó explicando las leyes, la de la última, que se fue hacia arriba? Ah, ok. No es que tenga un orden, pero el orden más lógico es ese. Trabajar desde la ley de la figura y del fondo, ¿sí? Porque es lo primero que percibimos nosotros, figura y fondo. Por eso lo comencé a explicar desde ese punto de vista. ¿Mm? Las grandes empresas o toda nuestra vida es psicología. Toda nuestra vida es una psicología. Todos los momentos son psicológicos porque están marcados por emociones. Las empresas utilizan mucho nuestras emociones, utilizan la psicología del mercado. ¿A través de qué? De la escuela de la Gestalt, la figura y el fondo.
las personas que actúan a través de esa publicidad, los que son mucho más llamativos. Claro, hay un estudio de mercado. Hay un estudio de mercado y en base a ese estudio, pues la psicología tiene su impacto, ¿no? Pero sí no tiene ningún tipo de orden en la forma en que lo explico. ¿De acuerdo? Gracias, gracias, Lili. Weimer estudia la ilusión de los movimientos aparentes cuando se ven imágenes por separadas. Todo lo que hemos venido, recuerdan aquellas figuritas que yo les ponía, que yo les enseñaba y le decía, ¿qué es lo que usted ve aquí? Todo aquello oculto es lo que estudiaba Weimer. ¿Y dónde está oculto? En nuestra mente. ¿Por qué no los podemos ver? Porque no tenemos los mismos niveles de la percepción. Hasta en eso somos bien distintos. Y Frederick, él trabaja la psicología clínica y que postuló que las personas saludables emocionalmente organizan sus experiencias de acuerdo a las necesidades y a la hora de modificar su conducta. Entonces, con este apostulado es que nosotros trabajamos en el área clínica. Pero claro, también partiendo de los aportes que todos los precursores de la Gestalt pues nos brindaron. Pero una persona bien saludable, es bien bonito encontrar a personas sanas, sanas mentalmente. Una persona sana es feliz, sabe convivir consigo misma, resolver sus conflictos, sabe adaptarse a los medios sociales y comprender a los demás. Y es una persona que no prejuicia, es una persona muy educada en todos esos aspectos psíquicos, en toda su vida. Es bien bonito, pero como no es así, nosotros vamos a encontrar personas emocionalmente dañadas, por no decir enfermas, sino que dañadas, emocionalmente dañadas, que todas aquellas experiencias no se han sabido canalizar. Entonces, a la hora de tratar de modificar la conducta, sí necesitan ayuda y una ayuda especializada. La mayor parte para nosotros de los problemas es, no describiría porque cuando hablamos de personalidad, hay personas muy sumisas, pero el ambiente nos enseña eso, a ser sumisos. Los padres tienen roles bien fundamentales. Que un niño sea introvertido, extrovertido, explorador, el niño está en desarrollo. Pero como si mamá o papá, pues siempre están deteniendo al niño, cohibiendo esas conductas, que vamos a tener una persona cohibida y una persona sumisa, que le cuesta adaptarse a esos entornos. Entonces, no tiene sin nada que ver. Aquí vamos encontrando los problemas más fuertes que han sido marcados en las etapas infantiles. Prácticamente todo. Miren que a veces da tanta tristeza, le digo. Yo tengo una clínica psicológica, trabajo, trabajo más por citas, ¿verdad? Trabajo por citas, yo tengo mis clientes en esta área y es triste cuando uno trabaja la estructura del psicoanálisis porque a la misma vez pues tenemos que ir sanando, ¿verdad? A través de mis técnicas voy tratando de recuperar a la persona emocionalmente. Porque le repito, no es que olvidamos, no, pero lo que se trata es de convivir con esos pensamientos porque no lo puedo borrar. Fuera lindo tener un borrador y borrarlo, ¿verdad? Borrarlo de la mente, borrarlo de mi vida, de su vida, pero no puedo, sino que tiene que aprender a vivir, pero sin que duela tanto, que recupere su vida. De eso se trata. Hay cosas que no se pueden evitar, hay mucha vulnerabilidad social, niños desprotegidos, personas desprotegidas,
No solamente niños, porque vamos a observar también con este enfoque, trabajamos, por ejemplo, los duelos, trabajamos mucho los duelos, aquellas personas que se fueron antes, que nos dejaron y que nos causa muchos sentimientos encontrados. Trabajamos niños y niñas en violación en etapas infantiles o en la adolescencia. Trabajamos también el maltrato de las parejas, el maltrato hacia sí mismo. También puedo trabajar con este enfoque. Por eso es bastante interesante dentro del área clínica. Ok. Es desarrollada en Alemania en oposiciones a estructuralistas y al conductismo que nace en ese momento en Estados Unidos. Era el apogeo, el estructuralismo y el conductismo. El estructuralismo porque estaba más basada en los niveles perceptivos, en los niveles sensitivos. Y el conductismo que todo estaba en función de la conducta, en tratar de modificar la conducta sin analizar que dentro o atrás de esas estructuras hay otro tipo de problemas que hay que prestarles mayor atención. Se centra en la figura, forma y organización. En la figura, todo lo que hay figura, le prestamos más atención, lo focalizamos. La forma, todo tiene forma. Todo lleva una organización coherente. Así lo estructura nuestra mente, porque nuestra mente es perfecta. El conocimiento que construyen las personas, no es suma de percepciones preexistentes. No lo es. Es todo un recorrido, es toda una experiencia. Así es que nuestros procesos de percepciones no solamente son los 5 sentidos, sino que en todo nuestro cuerpo hay sensaciones. Todo nuestro cuerpo está compuesto de tejidos sensitivos. La Gestalt analiza las áreas de la psicología, que analizamos las actitudes de las personas, y las actitudes están relacionadas con procesos fisiológicos. Por ejemplo, digamos, en el ámbito laboral. Vamos a poner un ejemplo en este ámbito. Observamos a las personas que llegan tarde, que nos está dando a conocer sus actitudes. Pero dentro de esas actitudes, ¿por qué esa persona llega tarde? Porque es tráfico, porque se acuesta anoche, se duerme en las mañanas. Todos esos aspectos son lo que nosotros analizamos a través de las actitudes. Y en todos los ámbitos siempre pues analizamos la forma en cómo se comportan. El aprendizaje es muy determinante. El aprendizaje me permite que a través de un problema, de una vivencia, de algo que ha marcado, pues tengamos ya una experiencia que se ve y se observa en un hecho específico. Entonces, es un aprendizaje, bueno o malo, es nuestro. Y las motivaciones de cada sujeto. ¿Por qué es una persona motivada? ¿Por qué es desmotivada? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Entonces, sus niveles de motivación. Las voy a analizar y luego pues hacemos prácticamente un conocimiento de algo que es bastante determinante, de lo que le sucede a su alrededor. Porque somos bien diferentes. Estas son las áreas que más estudia, pero se enfoca más en la percepción. Este es el centro de la teoría gestáltica, la percepción. ¿No? ¿Y qué es la percepción? Es la recopilación de toda la información que sucede en el exterior. ¿A través de qué? De los procesos sensitivos. Y esta información la estructuro en mi memoria, en mi pensamiento y luego en mis niveles intelectuales, en el lenguaje y en la conducta.
Así es como llevan toda una hilera entre todos los procesos. La percepción es un todo y forma parte de las sensaciones y hace la asociación con la atención. ¿Qué quiere decir? Focalizo algo bien importante, llamativo, por el tamaño, por el color, por la forma, por la experiencia que tenemos. Focalizamos nuestra atención y no desviamos la atención en un objeto o en una persona, focalizamos. Y si se da el nivel de la atención, se da el nivel de la concentración, otro proceso cognitivo. Si esto no procede, si esto no es, si el objeto o el estímulo no es llamativo, no procede el nivel de atenciones. No procede. ¿Qué pasa cuando ustedes están queriendo estudiar? Leen una vez, leen dos veces, pero no se les quedó nada. No lograron retener información. ¿Por qué? Porque ustedes no prestaron la atención debida, porque el estímulo no es llamativo, porque la lectura pues no les interesa, ¿verdad? Ya sea por el tamaño de la letra, por el contenido, entonces no es importante. Y como si no es importante, no le prestamos este nivel psíquico y mucho menos el nivel de la atención. Ok, como estos dos son bastante simultáneos, la sensación, que es el primer elemento, es el que está ligado al estímulo y es lo que existe y es lo que se experimenta en las sensaciones, en la forma, en las imágenes, en los colores, en el gusto, en lo que nosotros tocamos, es lo que ya tiene un sentido, es la focalización de la atención. Así que es bien, bien bonito cómo se va dando todo, todo el enfoque de la Gestalt. Es un enfoque holístico porque percibe a los objetos, en especial a los seres vivos, en una totalidad. ¿Qué quiere decir si es holística? Bueno, se enfoca con la teoría de Sigmund Freud, con la teoría de Jung, con las teorías conductistas, porque debe de existir un cambio de la conducta, en que nos enfocamos en los seres vivos, en los humanos, en toda una totalidad de la vida dinámica nuestra. Todo existe, le damos significado en qué? En el interior. Todo lo que yo puedo observar, lo que puedo sentir, le doy un significado en el interior. Experiencias marcadas, motivaciones distintas o personas desmotivadas o niveles perceptivos que no están relacionados con la atención, que los pasamos por desapercibidos. Entonces yo le doy un significado en el interior de la persona, lo que nos ha marcado, lo que nos ha traumado y lo que no nos deja seguir avanzando. Cuando esto se da en este contexto, dice que nada existe por sí solo, sino que no es aislado. ¿Qué quiere decir? Hay un proceso sensitivo, hay un proceso perceptivo, están nuestras experiencias, están nuestros pensamientos, entonces no existen aisladamente, sino que nuestra estructura mental le da la forma y le da el sentido esperado. Aunque lo guardemos, aunque lo reprimamos, siempre va a estar ahí guardadito en una parte de nuestra mente. Ahí lo vamos a guardar. Y vamos a seguir avanzando en nuestra vida y hay un momento dado que nos causa mucho más daño. Entonces sí, ya no podemos, ¿verdad? Con ese sufrimiento y con ese dolor. Licenciada, estas últimas láminas son parte de la teoría de Frederick.
todo de la Gestalt. Es todo, pero todo de sí, la Gestalt. Sí, la es todo. continuidad, porque, ajá, porque después de Frederick comenzó a mencionar estas otras Sí, láminas, pensé que era parte de, entonces, es la secuencia. es una Perfecto. secuencia. Es una secuencia de los elementos importantes que se trabajan en las estructuras clínicas. Es todo, porque es el proceso perceptivo, el proceso sensitivo. Por ejemplo, en un dado caso, nosotros podemos sentir el perfume de alguien, pero ese perfume nos hace recordar que alguna persona que estuvo muy cerca de nosotros, pues lo usaba. ¿Qué nos mueve? Nos mueve sentimientos, ¿verdad? Nos mueve los recuerdos. ¿Y dónde están los recuerdos? En nuestras memorias. Entonces, así como procede todos los niveles que puedan estar dañados en, en los procesos cognitivos. Vaya, ok. Acá, ¿qué es una ilusión? Es una ilusión. Tiene imágenes, tiene movimientos, tiene ritmo. El color también es llamativo. Entre los cambios, entre la distorsión, nuestra mente, ¿qué hace? Nada más darle una forma a esos movimientos distorsionados. Veamos acá. Algo bien importante de esta escuela es utilizar el método del darse cuenta. Darse cuenta del por qué sufrimos. Darme cuenta de mis emociones. Darse cuenta del problema. Muchas veces la persona no quiere llegar a este momento, a aquella realidad, hacerla consciente. La reprimimos, la reprimimos, nadie lo conoce, nadie lo sabe, causa mucho dolor, no puedo ver a esa persona, no quiero soltar, ¿verdad? Ese sentimiento. Entonces con esta técnica es el método de darse cuenta de lo que siente, de lo que sufre, para qué lo siente, qué daño le hace, qué quiere experimentar. El experimentar, el aquí y el ahora. ¿De qué me sirve el pasado? Para este enfoque no nos sirve el pasado. Es parte de un historial, sí. Como es holística, me apropio de la técnica del psicoanálisis para poder conocer el problema, pero con esto ya viene que la persona es más consciente y con la técnica utilizo el proceso de la sanación, experimentar aquí y el ahora, consciente de lo que hace, de lo que siente, de lo que piensa y de lo que vive. ¿El pasado para qué? El pasado ya no importa. El pasado se vivió, pero hay que dejarlo atrás, porque la vida tiene que seguir, sin interferencia de respuestas fijadas del pasado. Así de fácil, darse cuenta del dolor, del daño, de todo lo que le ha ocasionado en la vida, de lo que no ha sido feliz, de lo que se ha perdido. Aquí y el ahora importa solo el presente. No importa el pasado porque pasó, no lo pudimos evitar. No me importa el presente porque el presente no existe. Perdón, no importa el futuro porque el futuro no existe. Solamente importa el presente. Ok. La persona es quien debe de darse cuenta de lo que le pasa. Solo se necesita ser consciente para cambiar si quiere una conducta. Es lo único.
que ella quiera cambiar, que la persona quiera cambiar, que se dé cuenta del problema, de la magnitud y de la gravedad, y cómo le ha ocasionado grandes conflictos en toda su vida. Conflictos personales, conflictos sociales, conflictos laborales, en toda esa estructura. Entonces tiene que darse cuenta que tiene que cambiar su conducta. ¿Cuáles son las palabras mucho más centrales que utilizamos? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente en esta situación? ¿Vale la pena vivir en esa situación? ¿Cómo se siente ahora después que le he dado abordaje a las dos preguntas anteriores? ¿Cómo se siente ahora después que liberó esos pensamientos o esos sentimientos? ¿Para qué está haciendo esto? Bueno, o porque viene, ¿verdad?, a pasar una consulta. Quiere recuperarse. Y algo bien fundamental es que la persona busca ayuda cuando ya no puede, cuando ella siente que todos esos conflictos no puede resolverlos por sí sola. Entonces busca una ayuda, busca el auxilio psicológico. ¿Para qué está haciendo esto? Claro, porque quiere cambiar, quiere recuperarse, pero tiene que cerrar los círculos. Por ejemplo, hay relaciones que, digamos, terminan una mala relación, no tardan mucho, cuando vienen a sentir ya están en otra relación. Entonces dígame si no ha sanado, si vamos generando un prototipo y el prototipo y el esquema es el complicado para nuestra salud. ¿Para qué les sirve sentirse de ese modo, verdad? ¿Qué gana? Me siento triste, me siento solo o me siento sola, siento que nadie me quiere, a nadie le importo. Entonces, ¿de qué les sirve sentirse de ese modo? Ah, no me sirve de nada, ¿verdad? ¿O de qué les sirve pensar de esa forma? No me sirve de nada. Entonces las personas comienzan a reflexionar. Es una teoría muy bonita en el área clínica. Le enfocamos mucho a todos aquellos traumas, sobre todo del pasado, que queremos que recupere la salud mental. Eso es lo que queremos siempre con todos los tratamientos psicológicos y con todas las escuelas que nosotros aplicamos. Cada una tiene enfoques muy distintos y técnicas diferentes. Ok, ¿qué vamos a observar acá? ¿Qué observamos? Hola, Hola. yo veo una silueta de una mujer, veo la cara de una mujer, veo una cascada, veo también otra silueta de otra mujer, creo que es al fondo, y ver abajo, creo que es también otra mujer en el agua, que es el cabello también. Eso veo. Eso ve usted. Ok, muy bien. Vamos a Yo ver veo aquí. ¿Sí? una águila abajo. Veo roca, aparte de todo lo que ya dijo Neri. Veo rocas. Veo la cascada. Eso. Ok, una cascada, unas nubes. Muy bien. Podemos ver una mujer joven, una mujer mayor. Podemos ver también acá en esta estructura, ¿verdad? A otra mujer, sus ojos, su rostro, eh, su cabello, ¿sí? Ok, ¿cómo lo podemos observar? Por nuestras experiencias. Vemos sus piernas, vemos sus pies, vemos su
Le damos forma como si fuera su nariz, parte del busto de esta persona, pero si vemos ya y le damos el sentido de una anciana, entonces es completamente distinto. También podemos percibirla desde dos formas, una joven y una anciana. ¿Y acá? Veo una como boina quizás. Veo una persona. Veo el cabello. Será una águila eso. Ok, me parece bien. Una boina, una águila. Ok. Veamos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo logro observar a un hombre con, bueno, Perdón. ok. Logro observar un hombre así con un disfraz como de la época medieval, con su cabello un poco largo, con su boinita. Eh, Después de eso se ve la otra cara de un hombre que tiene la nariz así muy larga. Y en la parte de abajo se viera como que si es una águila, pero sin cabeza, solamente las alas. Ah, ok. Otros aportes. Yo veo como que si fuera un señor con bigote, un señor narizón con bigote. No, un muchacho enfrente. Bueno, ok. Sí, puede tener varios procesos perceptivos. Lo veo como un señor con boina, con bigote, calvo, sus ojos y su nariz. Pero si ya no lo encuentro, si lo veo desde otro punto de vista, voy a ver a una mujer joven por su rostro, por su apariencia, ¿verdad? Entonces podemos verlo o podemos tener similitud a la hora de interpretar una figura. Acá tenemos dos figuras distintas. Es una copa, puede ser que lo percibo así. Dos ancianos, una anciana y un anciano, o también dos personas jóvenes, hombre como mujer, dos personas jóvenes. También puedo percibirlo de diferentes. ¿Por qué lo percibimos? Por experiencias y porque es fácil en el momento visual, en la percepción visual. Es bastante fácil. Entonces inmediatamente nos enfocamos. ¿Pero qué es lo que vi más? En primer lugar, pues lo que más determiné fue la copa, fue la estructura. Discriminamos algunos elementos, pero luego tratamos de unirlos. Ahora bien, ¿Eso ¿sí? cómo se llama? ¿Y esto cómo se llama? Digamos, porque la vez pasada estaba viendo yo unos videos que decía, fíjate en el muchacho ese. Y después preguntaba de qué color era el carro que estaba atrás. Y como uno, primero le dicen, va, que se fije en la persona, totalmente perdido. Y después cuando él decía de qué color era el carro que estaba detrás del muchacho. Yo no lo vi, yo solo vi al que iba caminando, por ejemplo. ¿En qué se centra? ¿O cómo se llama eso? O sea, para que uno no sea, o sea, está bien el escuchar, va, y decir, seguir indicaciones, va, pero ver el entorno también,
el entorno que está pasando. Ok, no. Solamente es medir sus niveles de la percepción, sus niveles memorísticos, su agilidad mental. Eso es lo que miden con esas figuras. Y aquí igual, el nivel perceptivo, eso es lo que se mide. Recordar cuántas figuras usted vio en un momento determinado. Pero como nuestra atención es bastante corta y la visualización, solamente nos enfocamos más en aquellos elementos que son basadas en nuestras experiencias y discriminamos lo que existe alrededor. ¿Qué mide? Memoria. Memoria le miden con esos ejercicios. Ok. ¿Qué se necesita para que la persona sea consciente y quiera cambiar su conducta? Bueno, ¿cómo me siento? ¿Cómo se sienten en esta situación? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Para qué están sintiendo o haciendo esto? ¿Para qué les sirve sentirse de ese modo? No les sirve de nada. Arriesgue un poco si usted puede. Si quiero cambiar mis conductas, si he observado que las relaciones son muy conflictivas, entonces hay que arriesgar. O si tomo una decisión y la decisión sería, digamos, en un ejemplo de violencia, pues irme, ¿verdad? Que sería lo más ideal, ¿no? Ok, siente tus propios sentimientos, hacer una conexión con esos sentimientos que duelen. En la terapia es lo más difícil que hay, lo más difícil y lo más complicado. Tratar que esa persona sea consciente de ese sentimiento. Que diga sus propias palabras, lo que ellos quieren expresar en el método de asociación libre de la teoría freudiana. Digas con sus propias palabras lo que usted siente. Muchas veces dicen, ¿qué quiere usted que yo haga? ¿O qué quiere usted que yo diga? No, ahí no cuenta el terapeuta. Ahí cuenta lo que la persona pues está sintiendo. Piensa en tus propios pensamientos, que muchas veces pensamos mucho en los sentimientos de los demás. Ese es el problema, que somos muy emocionales. Le damos mucho sentido a las otras personas, pero descuidamos nuestro propio ser. Entonces, ahí es donde vienen todos aquellos conflictos que muchas veces no los podemos ya solucionar. Deja por unos momentos lo que debes hacer y descubre lo que realmente haces. ¿Qué tengo que hacer? Llegar a las fases de la niñez, a las fases donde están más los problemas, para que esta persona pues descubra cómo ha venido haciendo las cosas y de por qué. Entonces aquí sí viene la ley de la Gestalt y es la ley del cierre, ¿verdad? Tengo que cerrar. Si nosotros no cerramos, seguimos y seguimos, nuestras generaciones siguen en lo mismo. Por ejemplo, hay familias, como es parte cultural de la conducta, donde han vivido en sometimientos, maltratos, hombres, mujeres, así ha sido toda la vida y nunca se han dado cuenta que han vivido en esa situación. Pero cuando se dan cuenta y tratan de cambiar, entonces sí, ellos han descubierto que hay una forma diferente de poder vivir. Y nunca se dan cuenta. Y tienen que cerrarse los círculos. Y con la Gestalt cerramos los círculos. Debo de cerrarlos. Si no los cierra, no encuentra la paz interior. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hola, buenas noches. Hola. Mire, y como, no sé, me quedó una duda con eso que decía que siente sus propios sentimientos. Como, si puede ser un poquito más explícito. Ok. Cuando nos negamos
La persona se niega a sentir su propio sentimiento. Se niega porque causa dolor. No quiere recordar porque lo niega. Pero como qué tipo de sentimiento. ¿Cómo qué tipo de sentimiento? Vaya, ok. Quizás para ser más explícita. En un caso de una violación en una etapa infantil. ¿Mm? Violada por, digamos, por un padrastro. Violada y no sé, unas tantas veces que la ha marcado, pero que lo reprimió. Cuando ya llegamos al momento de la terapia, entonces sí, yo tengo que llevar a esa persona a ese momento, a sentir sus propios sentimientos. Aunque duela, tiene que sentirlo, tiene que llorar, porque es la forma de deliberarlo, es la forma de sanar. Es lo que nosotros decimos que es una catarsis. Tiene que sentir el dolor. Todos sentimos el dolor. Sentimos el dolor que alguien se nos muere, porque tenemos que sentirlo. Si no lo sentimos, es porque tal vez esa persona no fue lo más importante, o si lo reprimimos, igual nos va a causar dolor. Entonces hay que sentirlo. Todos experimentamos de manera muy diferentes nuestras emociones. Ok, ahora sí. Entonces sería como ¿Quedó que, comprendido? entonces sería, es que quiero entenderlo. O sea, que sería como que, por ejemplo, yo tengo el caso de unos primos que pues a ellos la mamá se les murió por COVID en agosto del año pasado. Entonces ellos pues todavía no, por lo que yo leo en el Facebook y todo eso, no han superado eso. Porque en realidad pues sí fue bien difícil porque ellos pues se fue la mamá y de ahí pues no supieron nada hasta que una vez le hablaron al hospital y les dijeron que había fallecido. O sea que a ellos como que yo qué les podría decir, o sea, para que, o sea, superen ese dolor, o sea, que se recuerden de la muerte o de ella o cómo. No, este es un proceso psicológico, porque no es fácil. La verdad que la muerte, independientemente cómo vamos a morir, duele, pero también la forma. Si yo sé que mi familiar ya tenía una enfermedad crónica, digamos un cáncer, una diabetes, poco a poco nos vamos preparando. Y sobre todo si tenemos un diagnóstico, que no hay mucha esperanza de vida. Pero hoy con el COVID, que rápido, ¿verdad? La persona presentó síntomas y luego al hospital y de repente medio lo vieron bien, pero después ya no. Eso ha sido un impacto psicológico increíble. Que todavía no les ha generado secuelas, pero las secuelas están en el inconsciente de ellos, porque no se despiden. Y el problema es ese, que si no logramos despedirnos de esa persona, ¿qué quiere decir? Vamos a vivir con ese sentimiento de dolor. Las muertes duelen. ¿Cuánto es el tiempo para poder sanarlo? Bueno, los primeros 6 meses son importantes. Aunque esté en terapia psicológica, yo no le puedo aliviar el dolor a la persona. Tiene que sentir todos los síntomas, la melancolía, la tristeza, el llanto, sentimientos de soledad, sentimientos de abandono, minusvalía, una soledad increíble, estados depresivos. Pero después, con el transcurso del tiempo, esto va pasando. Y cada persona en nosotros tiene un aspecto importante distinto. Los papás, los esposos, los hijos. Entonces cada impacto es distinto. Y la superación de ese dolor también es diferente. Entonces, no, ahorita no, ¿verdad? Ellos van a ver en qué momento realmente pues tienen que buscar una ayuda psicológica. En su mayoría, hablar de alguien
y de repente todas aquellas emociones encontradas, el llanto, ¿verdad? Eso es triste. No es fácil, no es fácil. Así es que hay que irlo sanando, ¿no? A ver, en un momento dado le digo a mis compañeras que voy a tener una cantidad de pacientes haciendo fila, le digo yo, a saber cuándo va a ser, pero bueno, ¿por qué? Porque COVID nos vino a generar una gran cantidad de conflictos, no solamente porque vimos fallecer a nuestros seres queridos, cercanos, sino también porque vino a generarle más problemas a la familia, más violencia intrafamiliar, más separaciones, más conflictos. Si antes no habían conflictos, si no habían tantos problemas, en este momento sí. Aquellas familias que por lo general, creo que les pasaba a ustedes, los que son casados, salimos de casa en la mañana cada quien, ¿verdad? Para su trabajo, su trabajo y ya estuvo. Y nos seguimos viendo hasta en la noche. Hemos pasado solos, ¿verdad? O separados, pues un aproximado de unas 12 horas. Pero con esa situación, no. Comenzamos a vivir las 24 horas juntos, con los hijos, los problemas, el estrés, las tensiones, la enfermedad. Eso fue horrible. Eso fue horrible. Así es que así es como nos va a venir a pasando facturas en un momento dado. Ok, ahora sí. Sí, gracias, Lica, en verdad que es bien terrible eso. Mira que a mí se me viene a colación, digamos, en mi trabajo en el área administrativa, la mayoría todavía no están llegando. Y yo le decía a un compañero, ¿va? Porque exactamente lo que usted mencionaba, le digo yo, antes él desde las 5 de la mañana que salía hasta las 8 de la noche que llegaba. Entonces me decía, ya no aguanto, o sea, el encierro, los hijos, la esposa. Y le digo que en verdad que esto es una experiencia, no sé, yo siento que Dios nos vino a sacudir y decir, vaya, hoy cuídense o absténganse, porque hoy sí van a vivir lo que tienen que vivir todos los días, ¿va? Porque sí, verdad que yo he escuchado muchas situaciones y muchos casos, ¿verdad? Bueno, y yo también pues lo viví, que hubo momentos que uno ya sentía que ya no era tanto la enfermedad, sino que el encierro, el cambiar totalmente nuestro diario vivir, fue una experiencia bastante interesante, demasiado, diría yo, y acoplarse fue bien tremendo. Pero gracias, y sí, la verdad que cabal, o sea, todo lo que usted dice es bien cierto, es cierto, pero, por ejemplo, en mi caso, mis familiares, nosotros nos hemos alejado un poco de ellos porque yo siento que, o sea, está como molestos, lo siento yo, entonces, digo que el tiempo es el que los va a curar, ¿verdad? Y va a llegar un momento que vamos a poder volver a hablar con ellos y ver, ¿va? Porque igual a la vez también quizás el temor o no sé, siento yo que también eso ha afectado o quizás como somos muy, ¿cómo le puedo explicar uno? Yo siento que uno de salvadoreño es bien como cohibido quizás porque le tienen miedo todavía en el qué dirán, o sea, el qué dirán o qué van a decir, si yo tuve COVID o no tuve COVID o mis familiares, mis amistades, o sea, me van a tener, no sé, pienso yo, ¿verdad? Entonces me da miedo uno decir yo tuve COVID, o sea, o mi familiar se murió de COVID. Yo siento que todavía tenemos eso, todavía ese temor o ese pensar de que nos van a rechazar, pienso yo que todavía, entonces, y por eso hablar de eso es bien, siento yo que todavía es así como que un tabú para mí. Entonces, ajá, yo igual que usted, me imagino que un montón de gente está traumadísima, pues, por todo lo que vivió, por todo lo que ¿cómo se puede decir? Sobrevivencia que se vivió durante el año pasado. Para mí fue único, pues, y bueno, yo nunca lo he vivido y siento que sí, yo siento que mucha gente necesitamos hablar de eso y que
orienten o decir qué hacer o qué no hacer, o el tiempo, ¿verdad? Que es como dicen, lo que uno cura. Pero sí, muy interesante. Muy interesante lo que me acaba de, bueno, lo que me acaba de explicar y comprender. Y entiendo muchas cosas ahorita. Sí, realmente que ha sido bien difícil. Pienso que nada sucede por casualidad. Ya hay propósitos. Con esto de esa enfermedad vino a reafirmarnos muchas cosas. Primero, la vulnerabilidad, una vulnerabilidad social, económica, política, una vulnerabilidad familiar también. Aquí reafirmamos si esas bases que hemos construido son bastante sólidas, si lo hemos aguantado, ¿verdad? Y hemos aprendido a convivir. Conflictos siempre se han generado y se van a seguir generando, pero eso nos vino a dar esa base, esa solidaridad de quizás de querer más a la familia o de las personas con las cuales más convivimos o las personas que están así pues retiradas, como bien lo dice la compañera, que se pueden guardar resentimientos, porque en ese momento, claro, hubiéramos querido acompañarlos, pero no pudimos, había una restricción social, ¿no? Entonces, ese fue un conflicto bastante grande y un resentimiento que dentro de la familia ha venido manifestando. Va a pasar, en un momento tiene que ir pasando, pero el dolor sí, en todas las fases, en todo lo que nos pasa, nosotros tenemos que sufrir. Porque sufrir es aceptarlo al final. Comprender la multitud de los sentimientos encontrados que aparecen en situación de soledad, ira, frustración, tristezas y vacíos emocionales. ¿Por qué se dan todos estos problemas? Hay algo bien fundamental que siempre le digo a mis estudiantes. ¿Por qué usted no es feliz? ¿Qué necesita para ser feliz? $1,000,000. Qué galán que en eso estuviera la felicidad, pero no está tampoco en esos millones de dólares. Lo sé. Divertida, pero no está en eso. ¿Saben qué? La felicidad está cuando usted se encuentra a sí misma. Ahí está la felicidad. No la busquemos, la buscamos, mejor dicho. Nosotros la buscamos en las personas. Las personas nos fallan, increíblemente nos fallan. Todas las personas nos fallan, todas. Buscamos la felicidad en el dinero, pero no está en el dinero. En las cosas materiales no está. Está en sentirse bien consigo mismo, con lo que hace y con lo que vive. Los demás son secundarios a nosotros, son secundarios, pero nos han enseñado que las demás personas son las más importantes y después somos nosotros. Ese es el problema nuestro, porque experimentamos tanto vacío emocional. Si alguien no nos quiere, ya estamos tristes, ya estamos melancólicos. Si nos dejan, si toda la vida nos han dejado, toda la vida nos han abandonado, pero no somos conscientes de eso. La ira, que es uno de los sentimientos más fuertes y más destructibles que hay, ¿por qué tenemos ira? Porque somos personas frustradas que no logramos conseguir en nuestra vida, porque llevamos tristezas patológicas, aquellas tristezas que ni nosotros podemos con ellas, que le permite esta teoría darle continuidad a la fase del duelo. Hay duelos crónicos. Los duelos crónicos son aquellos que pasan más de un año. Y cuando recordamos a esas personas nos llenan de tanto dolor. Entonces el duelo crónico. En momentos más difíciles, fechas importantes, más recordamos a estas personas. Entonces es un duelo crónico. 20 años después y nosotros llorando. Aunque en diferencia entre hombres y mujeres
déjenme decirle que en área clínica las mujeres somos las que más sufrimos este proceso de la muerte de nuestros seres queridos, las mujeres. Hombres, muy pocas veces, saben sugestionar más bien su emoción. El problema es que las mujeres somos muy emocionales. Somos emocionales. Los hombres son más realistas, son más objetivos. Ese es el problema. Luego tenemos procesos de negación. Ante el duelo hay una negación. No puede ser, si hace unos días lo vi que estaba bien, si yo estuve platicando con esta persona y que de repente ya no está, esa es la fase de la negación. La fase del enfado, estar enojados con nosotros mismos y muchas veces enojados con Dios. ¿Por qué nos está pasando esto, verdad? Y no solamente es la pérdida que alguien se nos muere, sino también cuando hemos perdido, digamos, pues nuestras relaciones. A esa persona que tanto idealizamos, amamos, queremos, pero por X razones, pues ya no funciona la relación, entonces también entramos en una fase de duelo. O vivimos un maltrato, también es fase del duelo. Entramos en depresión, todos aquellos síntomas que son bastante fuertes y una persona depresiva ya en una fase más avanzada es bastante difícil de poder recuperarla. Hay que trabajar con tratamientos, con médicos, psiquiatras para poder recuperarlo y que nuestras terapias pues realmente funcionen, ¿no? Y para llegar a qué? Al final de la aceptación de la pérdida de ese ser querido. Esos son los aspectos bien fundamentales que estudiamos en esta etapa. Hay etapas así muy bonitas, las técnicas que tiene la Gestalt son bastante interesantes, pero requiere de una preparación y de una experiencia de los terapeutas para poder llevarlas a cabo. ¿Preguntas? ¿Dudas? O sea, que ese profesional que se busca, que uno se acerca para que le ayude, si no es muy profesional, puede, en lugar de ayudarle, le puede afectar también, licenciado, porque si no tiene la capacidad para llevar el caso, puede ser peligroso. Pues fíjese de que no es peligroso y le voy a explicar por qué. En la universidad yo tengo mis estudiantes de prácticas clínicas. Ellos están distribuidos, unos están en la universidad y otros están en la parroquia San José de la Montaña. Ellos son supervisados por mí. Ellos llevan materias en relación a estos enfoques con las técnicas que se van a aplicar. Con la única diferencia que yo les digo, no. Digamos, si es una técnica así bien complicada, usted no me la puede aplicar todavía, porque requiere de experiencias y también a veces requieren de un espacio físico más apropiado. Por ejemplo, que sea más solitario para que tenga un impacto la técnica. Y bien determinante que exista ese nivel de empatía entre el paciente y la persona que da la atención psicológica. Ese nivel de compromisos es de ambos, el nivel de responsabilidad. Si usted como paciente no me da a conocer su principal motivo de consulta, porque no es fácil para nadie, para ninguna persona es fácil sentarse frente a otra y sobre todo si es desconocido y comenzar a contarle todo lo que nos ha ido pasando. Todas aquellas situaciones que a veces están relacionadas con nuestra moralidad. No es fácil, pero a medida vamos avanzando, entonces vamos teniendo ese nivel de confianza ambos. Entonces es ahí donde tratamos de ayudarle a la persona. Es bastante bonito, es muy interesante recuperar a las personas, que ellas mismas vayan pues determinando que ya hay una recuperación, sobre todo por experimentar los vacíos emocionales.
Todas las pérdidas nos van a ocasionar el vacío emocional. Todas. Y todas estas nos llevan a la misma depresión. Así que no es fácil para nadie, para todos. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo, cómo poder ayudar a una persona que, que ha perdido, digamos, un ser querido hace más de 20 años y todavía sigue como en la fase de duelo, se podría decir, que sea como sea, porque digamos que entra al cuarto o ve algo, siempre se recuerda de esa persona? Bueno, solo con terapias. Solo con terapias psicológicas puedo recuperar a esa persona, porque ese duelo ya es crónico, ya tiene 20 años. Entonces sí, ya necesita atención profesional. Ya lo necesita. Son Pero es que, personas, Muchas gracias, Liz. sí, pero es que hay una cosa, licenciada. En mi sí. caso, mi madre murió hace 21 años. Ujú. Y lo que dice Valeria, de que uno recuerda que entra a la habitación y sus cosas que aún todavía están, que tal vez ya se están utilizando. Entonces, para mí es muy bonito recordarlo, o sea, a vivirlo, y si hay lágrimas, o sea, no sé, vale, yo lo disfruto porque siento que, o sea, la tengo en mi mente todavía y en mi corazón, o sea, eh, a mí me gusta recordarlo y podría decirse que duelo crónico, pero para mí ha sido mi madre, fue mi madre, para mí sigue siendo mi madre, y yo digo que mientras la recuerde va a vivir en mi corazón. Entonces es muy bonito eso, recordarlos, y creo que para mí, creo que eso no me gustaría que me lo quitaran. O sea, yo quiero vivir con eso, ese recuerdo tan bello, aunque mi madre haya muerto, que yo la vi en un ataúd y todo el sufrimiento que vivimos en ese momento, pero yo la recuerdo viva, no la recuerdo en el ataúd. Eso sí me gusta, la verdad, recordarla viva, vale. Es bien bonito realmente, pero ahí no es duelo crónico, porque usted pues se recuperó de ese dolor, porque la recuerda y la recuerda con cariño. Pero en el caso que ella está mencionando, entonces sí, es un duelo crónico porque hay sentimientos, hay llanto, hay tristeza. Es volver a recordar o revivir aquel acontecimiento tan desagradable. Entonces sí, ahí sí ya es un duelo crónico. Y es que hay un problema que en muchas ocasiones nosotros no nos desprendemos ni siquiera de las cosas. Y hay que desprendernos, ¿verdad? De la ropa, de los zapatos, de todo lo que le pertenecía a esa persona. Y si son cosas de valor, decimos, no nos desprendemos de ella, pero hay que tratar sobre todo de aquellas cosas que, todas esas cosas tienen valor, porque hay un valor emocional, pero hay otras que tienen un valor económico, y de esas sí no nos podemos desprender, ¿no? Entonces de eso se trata, de irlo soltando poco a poco, aunque duela, pero hay que hablarlo. Y solamente lo recuperamos, bueno, en mi caso, con esta técnica, nada más puedo recuperar a esa persona, ¿verdad? Que sea consciente del sentimiento y de sus pensamientos y de sus emociones. Solamente con esa técnica puedo recuperarla con esta escuela psicológica. ¿No? Pero sí necesita un tratamiento. Licenciada, entonces podríamos decir que para poder ir cerrando la fase del duelo, tenemos que irnos despojando de las cosas como materiales. Fíjese de que a veces
Por lo general, nosotros recomendamos que sí, desprendernos de las cosas materiales, porque eso, lo recuerdo, nos causan a veces mucho más dolor todavía. Y sobre todo, ¿verdad? Si tenemos algún tipo de problemas en relación a ir, pues, olvidando los sucesos. Sí hay que despojarse. No se trata de despojarse de los sentimientos, no, porque esa persona siempre va a vivir en sus recuerdos. Pero se trata que ese recuerdo no duela. Muy bien, como lo dijo la compañera, me gusta sentir, ¿verdad? Yo entro a ese cuarto, toco esas cosas y me provoca mucha alegría porque eran de esa persona. Qué bueno que lo vea así porque se recuperó. Pero en el caso que usted menciona, no, ¿verdad? Esta persona, aunque regale las cosas ahorita, como ya pasó mucho tiempo, ella tendría que trabajarlo. Ujú. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo quedó claro? Oh, Sí, Y nos podemos ir a comer ya. ya tienen hambre, ¿no? nos No, quedó claro como la horchata. claro, como la horchata, negro, oscuro completamente. No, hombre, son teorías así bien bonitas. Ya No, pues, porque sí, muy interesante. Sí, yo ahí lo que logro agarrar aquí ya de último, porque como casi una hora me da de salir del trabajo y venir aquí, pero sí, verdad que me ha gustado mucho la materia, en verdad que, pucha, bueno, a mí en mi caso me hace pensar en muchas cosas sí, y y lo que le falta por las seguir cosas pensando. que dice. Sí, y a veces Sí, uno se agobia tanto por el mañana y que, ay, que hay que hacer una cosa que al final ni se vive el día por estar pensando que todo lo que se va a hacer posteriormente. sí, no lo vivimos, no lo disfrutamos, agobiados, Ujú. agobiados. Yo le decía a un paciente, bueno, en el caso de algunos que ya somos más mayorcitos, que cuando éramos pequeños, cómo disfrutábamos la niñez, con grandes pobrezas, porque a veces no se tenía ni para comida, pero se disfrutaba la niñez. Y hoy en día que vivimos tan afanados y decimos somos felices o no somos felices, encontrarnos en esos pensamientos tan contradictorios. Y en el campo le digo yo, la gente cómo vive de feliz. Ellos no viven afanados porque si tienen o no tienen para el día de mañana, que van a seguir o que van a comer, pero son felices y lo poco que tienen lo comparten. Eso es lo bonito del campo. O sea, no cambia su estructura del pensamiento, pero nosotros sí, como vamos evolucionando, también vamos cambiando y más preocupaciones tenemos en nuestras vidas. Sí que es bastante complicado, pero la psicología se trata de eso, de comprenderse a sí mismo, de conocerse y de igual manera, pues, conocer a los demás y aportar, ¿verdad? Ya de una manera más profesional a ese tipo de personas, a comprender a esas personas. De eso se trata la psicología. Bueno, mis estimados jóvenes, como yo ya sé que ustedes ya tienen hambre, ¿verdad? Están urgidos para ir a la cocina. Nos quedamos hasta acá y los voy a ver hasta el día viernes. ¿Les parece? Fue un gusto y gracias por conectarse. Vic, solo una pregunta. Veo que Sí, dice ahí una tarea asignada. ¿Hay tarea ahorita o no hay sí, tarea? sí, ya se les va a activar una tarea para el día de mañana. Creo que, pero a mí me salió que tenía una tarea. Decía. Ah, ok. Ya se les va a activar entonces. ¿De Ah, ok. acuerdo? Ah, Sí, sí, ahorita me dice que no tiene. Ah, va, perfecto. ya se les va a activar. Ok. Bueno, Ok. entonces Está bien. no hay problema. Ok. Bueno, entonces pasen feliz noche. Los veo hasta el día viernes. Descansen. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, señorita Buenas González. noches. Buenas noches, señorita Valeria.
Buenas noches, licenciada. Buenas noches, cuídese mucho, señorita Valencia.